En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría y diácono de la Iglesia Católica, y voy a compartir con ustedes un comentario, una reflexión sobre este Evangelio del lunes 23 de febrero de 2026. De hecho, será una catequesis sobre este tema que es un poco espinoso, que es el tema de la condenación eterna, el infierno. Y bueno, lo primero y más importante que queremos decir es que Dios es un Padre bueno, es un Padre misericordioso que nos ama infinitamente y que quiere que todos nos salvemos. Dios hace hasta lo imposible para que todos nos salvemos. Así que la condenación eterna no es algo que sea culpa de Dios, es algo que es culpa de la criatura libre que Dios mismo ha creado. Y bien, no se trata de infundir un miedo, ¿no? Muchos no creyentes critican a nosotros, los cristianos, porque dicen que nuestra doctrina son cuentos de hadas para asustar a los niños, para que se porten bien, ¿no? Esa es una ridiculización de nuestra fe. En realidad es algo bastante serio. No se trata de infundir miedo, de que vivamos con miedo. Por supuesto, hay que temer la condenación eterna, hay que tener un santo temor de Dios. Pero en realidad los creyentes en general, y todos lo hemos visto, vivimos con esa esperanza, con esa confianza en que Dios nos ama precisamente. Y algunas personas tendrán este escrúpulo, ¿no? De, ay, es que me voy a condenar y así. Bueno, eso es una enfermedad espiritual, ¿no? Eso no es lo normal. Generalmente nosotros los creyentes no vivimos con ese miedo. Sí vivimos con ese temor, ¿no? Sí hay un sano temor. Es, por ejemplo, cuando un médico te dice: mira, deja de estar comiendo dulces y carbohidratos a mansalva, pues porque te va a dar diabetes o porque ya tienes diabetes, ¿no? No puedes tú ya comer eso, porque si no te va a dar un coma diabético o no sé. O ¿sabes qué? Deja de fumar, porque si sigues fumando te va a dar un cáncer de pulmón o de lo que sea. Entonces nadie diría: ay, el médico me quiere infundir miedo, qué mala onda el médico. Pues no, te está advirtiendo sobre una realidad, ¿no? O por ejemplo, cuando van en la carretera, yo voy seguido a la Sierra Gorda de Querétaro, pues vas por la carretera, ¿no? Y hay caminos así, pues hay curvas y hay desviaciones. Y bueno, pues me imagino, ¿no? Una situación en la que hay una desviación hacia un camino y te dice ahí un letrero: no sigas por aquí porque el camino se corta, y si te sigues, pues te vas por el voladero, ¿no? Te caes hacia la sierra, hacia el fondo. Pues nadie diría: ay, qué mala onda, quieren infundirnos miedo.
¿no? Yo me voy a ir por ahí, no me interesa. Pues no, te están advirtiendo, ¿no? Te están advirtiendo. Todos necesitamos estar bien informados sobre la realidad y mucho más sobre esta realidad tan trascendente y tan importante que es la salvación eterna o la condenación eterna, que es finalmente pues el propósito de nuestra vida. Se trata sobre el propósito, el fin para el cual fuimos creados, que es amar y servir a Dios en todas las cosas y salvarnos y unirnos a Él por toda la eternidad. Y la condenación pues es lo contrario a esto. Entonces, por eso es un tema que debemos abordar como creyentes, sin miedo, siempre con la confianza puesta en Dios. Entonces comencemos a hablar de este asunto de la rama de la doctrina o de la teología que se llama la escatología, que tiene que ver con las realidades últimas o posteriores a esta vida. Empecemos por la parte bíblica. En la Biblia, en la Sagrada Escritura, bueno, pues Dios, bueno, se narra, digamos, la acción de Dios, la elección de Dios de un pueblo, todas las cosas que fueron pasando esas personas que pertenecían a ese pueblo a lo largo de los años, de los siglos, y Dios se va revelando poco a poco, es decir, no sabemos todo lo de Dios, o aquellas personas no sabían todo sobre Dios y sobre su plan de salvación desde el principio. No, Dios se fue revelando poco a poco, poco a poco. Ya la plenitud de la revelación llegó con Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos observar un crecimiento en el conocimiento de los temas sobre Dios y sobre su plan de salvación, ¿sí? En este caso en específico de la retribución, es decir, el premio o castigo que cada persona se merece por sus acciones, pues se va notando una evolución, va avanzando, ¿no? Y conforme van avanzando los libros en la Biblia, hay algunos indicios de que el conocimiento de las realidades ulteriores va creciendo, ¿sí? Entonces, al principio se nota que el pueblo elegido, creía, bueno, primero la muerte no era el fin de todo, no era el fin de todo la muerte, sino que los seres humanos que morían quedaban reducidos a un mínimo existencial, es decir, cesaban toda actividad, no dejaban de existir, pero cesaban toda actividad, ¿sí? Todo tipo de actividad, ya no había comunión, ya no había comunidad entre ellos, ya no había mérito, o sea, se reducía al mínimo. No dejaba de existir, no se aniquilaba la persona, pero se reducía al mínimo la existencia. Por lo tanto, la retribución se daba en esta vida. En esta vida era la retribución. Al que obraba bien le iba bien en la vida, al que obraba mal le iba mal. Ya cuando morían, todos bajaban juntos a la morada de los muertos, que le llamaban el Sheol, ¿sí? Entonces la retribución era en esta vida. El que obra bien le va bien, el que obra mal le va mal. Pero en la misma escritura se empieza a cuestionar esta idea, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Job es un libro que se dedica a cuestionar esta idea de la retribución en esta vida. ¿Por qué? Porque pues es evidente que hay personas malas a las que les va bien, que son ricos, que tienen bienes, ser siervos, o tenían siervos, mujeres, etcétera, ¿no? Y había gente buena a la que le iba mal, eran pobres, les daban enfermedades, lepra, lo que fuera, ¿sí? Entonces, el mismo pueblo empieza a cuestionar esta idea, ¿sí? Hay buenos a los que les va mal y malos a los que les va bien. Y entonces se empieza después a preguntarse, ok, pero Dios es justo y eso está clarísimo, o sea, eso ni lo ponemos en duda. Que Dios es justo no lo ponemos en duda, y de que Dios le da a cada quien lo que merece, eso ni duda cabe. Entonces, ¿cómo es posible que haya buenos a los que les vaya mal y malos a los que les vaya bien? Y entonces ya se empieza a vislumbrar un avance en la idea de la retribución. Por ejemplo, hay salmos como el 16, el 73, el 49, donde ya empiezan a hablar de que la comunión con Dios no se termina en esta vida, sino que trasciende a la que sigue, ¿sí? Trasciende a la realidad que viene después de la muerte.
Por ejemplo, voy a leerles un fragmento del Salmo 16. Dice: por eso se me alegra el corazón, sienten regocijo mis entrañas. Todo mi cuerpo descansa tranquilo, pues no me abandonarás al Seol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa. Me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha. Si se fijan, aquí ya se deja entrever que la persona seguirá en comunión con Dios aún después de bajar al sepulcro, aún después de la muerte, ¿sí? Por lo tanto, esto implica que en el lugar de los muertos, después de esta vida, ya habrá una existencia discriminada. O sea, ya no estarán juntos los condenados y los salvados, los que estaban en comunión con Dios y los que estaban separados de la comunión con Dios, ¿sí? Ya hay una separación, ¿sí? Ya se empieza a crecer en el conocimiento de estas realidades, ya se nota que hay una separación. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios trasciende esta vida, Y luego vienen dos libros muy interesantes a este respecto. Uno es el libro de los Macabeos, en el que se nos narra la historia de la guerrilla de unos personajes que se rebelaron contra el dominio del imperio griego. Y entonces muchos de ellos, de los que se rebelaron contra los griegos, fueron martirizados. Entonces, ahí en este libro se nos narra que aquellos que habían sido martirizados, es decir, habían muerto en comunión con Yahvé, el Dios verdadero, resurgirían de la muerte en comunión con Dios. Es decir, habría una resurrección de los cuerpos en comunión con Dios. Y aquellos que los martirizaron, pues no dejarían de existir después de la muerte, pero estarían apartados de Dios. Daniel, en el libro de Daniel también ya se nos habla de la resurrección, ¿sí? Los muertos al final de los tiempos resucitarán, los buenos para la vida, los malos para el oprobio, para la condenación. Entonces aquí ya se llega como a la madurez en el tema de las realidades ulteriores de la escatología, digamos del Antiguo Testamento, ¿sí? Ya aquí se nota esta evolución. Y luego viene ya el Nuevo Testamento, inaugurado por Jesús, ¿no? Y ya Jesús habla de estas realidades muy abiertamente. Jesús no se calla, o sea, él habla y advierte de lo duro que sería la condenación eterna. Creo que es la persona que más habla de la condenación eterna en las Sagradas Escrituras. O sea, Jesús es bien franco, Jesús es bien honesto y bien franco, ¿sí? Y un ejemplo de ello, pues, es este evangelio que acabamos de leer, ¿no? Pero también están otros ejemplos. Está el pasaje de la parábola del rico Epulón, ¿no? De aquel rico que era totalmente indiferente a las necesidades de un pobre, que hasta a los perritos le lamían las llagas. Cuando se mueren, pues el pobre se salva y el rico queda apartado. Y también están otros pasajes, por ejemplo, cuando dice Jesús, ¿no? Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, porque más te vale entrar tuerto al reino de los cielos y no completito al lugar de castigo. Ahí está hablando también del infierno. Y luego también se utilizan categorías, ¿no? O nombres, por ejemplo, la gehenna, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Este tema de la gehenna es bastante interesante. Gehenna es como la adaptación al griego de una palabra o una frase hebrea que es Ge Ben Hinón o Valle de Ben Hinón. El Valle de Ben Hinón era un valle que estaba al sur de Jerusalén, donde se practicaban unos actos rituales totalmente abominables, y hubo reyes del pueblo de Israel y hubo gente del pueblo elegido por Dios que participaban de esas prácticas rituales. ¿Cuáles eran estas prácticas? Pues era el culto al dios Moloch, o Molec también se le dice, que era un dios pagano al cual se le ofrecían los hijos primogénitos. Y entonces era una figura, una estatua de bronce, me parece que tenía como una cabeza de toro, donde tenían unos brazos y adentro, hacia el cuerpo, había como un horno encendido. Entonces ahí ponían a los bebés rodaban hacia el horno y eran quemados. Y al mismo tiempo hacían cánticos como en un éxtasis, precisamente, bueno, a todo volumen, para no escuchar los chirridos del bebé quemándose. Perdónenme las expresiones fuertes, pero eso es lo que hacían, eso es lo que era, ¿no? El culto a ese dios Moloch evidentemente era satánico.
Entonces, ese lugar quedó como maldito, ¿sí? Ese valle de Ben Hinnom quedó como maldito, y ya después, cuando dejaron de pues, ejercerse estas prácticas rituales, pues quedó como un basurero, ¿no? Un tiradero de desperdicios donde pues tenían que estar encendiendo fuego, quemando, y por lo mismo pues había gusanos y había fuego, ¿no? Entonces por eso decía Jesús, la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Entonces esta es una figura que usa una metáfora que usa Jesús y que usa el Nuevo Testamento para indicar la realidad de la condenación eterna, ¿no? Es una realidad horrible, maldita, ¿no? También se usan términos como abismo, ¿no? Como todos sabemos lo que es un abismo, ¿no? Como un hoyo enorme lleno de oscuridad. La palabra Hades, que es tomada de la mitología griega, ¿no? El lugar de los muertos, como unas cavernas oscuras también. Estas son categorías como de tipo lugar, ¿no? Y hay categorías también de tipo que indican una separación, ¿no? Un ejemplo es este evangelio, una separación, una exclusión. Apártense de mí, malditos de mi Padre, o separará unos a su derecha, otros a su izquierda, o aquellas parábolas de las vírgenes necias también, ¿no? Ustedes ya no entrarán porque no fueron, prevenidas, ¿no? Aquellas famosas parábolas de las vírgenes necias. Entonces, bueno, esto es así a grandes rasgos lo que dice las Sagradas Escrituras acerca de la condenación, eterna, ¿sí? Entonces, bueno, tomando estas ideas bíblicas y aparte ya la teología, la reflexión posterior, pues nos preguntamos ahora sí, ¿no? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Bueno, primero el nombre infierno es una palabra latina que se refiere a las moradas inferiores, a lo que está debajo, ¿no? Debajo de la tierra. Pues sí es como una referencia simbólica, ¿no? ¿Qué hay debajo de la tierra? Bueno, pues yo creo que muchos de nosotros hemos ido de turismo a alguna caverna, ¿no? Abajo de la tierra, pues ¿qué hay? Oscuridad, es un sitio cavernoso, es un sitio pues que puede provocar un cierto temor, ¿no? Bueno, a eso se refiere, ¿no? El infierno. El lugar de los muertos también, o sea, en muchas mitologías, en muchas cosmogonías, pues los muertos van a un lugar que está bajo la tierra. Pues es como una idea ahí medio simbólica, medio metafórica. Pero como tal, ¿qué es el infierno? Bueno, es un estado. Es un estado de una persona que se encuentra separada definitiva e irrevocablemente de Dios. Es un estado de sufrimiento eterno, permanente, ¿sí? Por estar separado de aquel que es la fuente de todo bien, de toda belleza, de toda bondad. Y ese es Dios. Ya cuando sea la resurrección de los muertos en el último día, bueno, hay quien dice que también será un lugar. Bueno, porque si van a resurgir los cuerpos, se van a volver a unir a sus almas, pues serán cuerpos físicos que ocupan un lugar, un espacio. Entonces hay quien dice, pues el infierno, tanto el infierno como el cielo serán un lugar, ¿sí? Tendrán su lugar propio específico. O hay quien dice, bueno, suena un poco, pues no aceptan del todo esta idea, pero dicen, bueno, será simplemente un estado de separación interior de Dios. En realidad no sabemos cómo va a ser, pero lo que sabemos es esto: será un estado de separación, de apartamiento total y definitivo de Dios. Y entonces, al estar alejado de Dios, pues se sufre. Es un estado de amargura permanente y eterno, porque se sabe por qué se condenó el que está condenado, sabe por qué. Al mismo tiempo, sabe que lo pudo haber evitado, ¿sí? Sabe que Dios le dio todo lo necesario para poderse salvar y no lo aprovechó. Y al mismo tiempo es incapaz de arrepentirse. No tiene la capacidad de decir no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Bueno, uno, porque en ese estado odian profunda y eternamente a Dios. Experimentan un odio, una rabia eterna contra Dios. Dos, porque el arrepentimiento es una gracia que Dios da, ¿sí? Así que cuando todos caigamos en pecado y sintamos ese dolor de corazón por haber caído,
pues sepamos que es Dios que nos está amando, que nos está dando ese dolor y ese arrepentimiento, y que Dios nos ama mucho porque quiere que nos convirtamos, ¿sí? Ahora, allá ya no hay posibilidad de cambio porque el cambio implica el tiempo y ahí ya se está fuera del tiempo. La realidad temporal es aquí en esta vida, ¿sí? Esta es la realidad temporal. Por lo tanto, aquí es donde es posible el cambio. Ya pasando el umbral de la muerte entramos, digamos, al ámbito propio de la eternidad, donde ya no hay un transcurrir del tiempo. Bueno, algo se ha especulado, también es una realidad muy inaccesible para nuestra inteligencia. Algo se ha especulado, ¿no? Decían los teólogos clásicos que eterno en el sentido propio solo es Dios, que es un permanente presente, donde no hay ni antes ni después en lo absoluto, ¿no? Después está como la eternidad o el tiempo de los ángeles, que es la eviternidad, que decían, que bueno, pues, y también la de los seres humanos, que es seres que tienen un comienzo, pero no tienen un fin. Bueno, pues ese sería como lo propio nuestro. Aún así, pues en aquella realidad ya no hay tiempo, ya no hay cambio, estamos fuera del tiempo, ¿sí? Ahora, vendrían preguntas bastante válidas, ¿no? De, bueno, si Dios es bueno, y es misericordioso y quiere que todos nos salvemos, pues ¿por qué existe el infierno? Y es una pregunta bastante válida. La respuesta es, existe el infierno porque Dios se toma en serio nuestra libertad, ¿sí? Dios se toma en serio nuestra libertad. Miren, si no hubiera infierno, si no hubiera un destino definitivo en la otra vida, tanto de gloria como de condenación, pues no tendría sentido ninguna ley o precepto moral, ¿sí? Porque si no, pues todos al final se salvarían. Y si todos se salvan, ¿para qué voy a ser bueno? ¿Para qué no voy a dejar de ser un mugroso egoísta que se aprovecha de los demás? ¿Para qué no voy a dejar de ser un sicario, un ladrón, un político corrupto? ¿Para qué? ¿Para qué? Si de todas maneras todos se van a salvar al final. Entonces, no, como Dios se toma en cuenta y toma muy en serio la libertad que nos dio, entonces el destino eterno o el destino en la otra vida es irrevocable y eterno, ¿sí? Ahora bien, dado que Dios es bueno, es que existe el infierno. Porque el hecho de que sea bueno implica también que Dios es justo y que le da a cada quien lo que merece, ¿sí? Le da a cada quien su merecido. Ahora, imagínense que Dios siendo bueno, si Dios es bueno, ¿no? Pero Dios, según esta idea de los que cuestionan de que si Dios es bueno, ¿por qué existe el infierno? Imagínense un padre que sienta en la misma mesa a la víctima y al victimario. Así como si nada. Sí, mira, ahí te va a tocar en el cielo sentarte junto a tu violador, o junto a tu asesino, o junto al ladrón que te quitó todo lo que tenías para alimentar a tu familia, ¿no? Miren, veamos un caso así que está convirtiéndose en algo paradigmático en nuestro tiempo, que es aquellos archivos que se revelaron hace algunos días del tal Epstein, ¿no? Las cosas terribles y aberrantes que ahí se narran, es que es tan indignante que lo hacen a uno de veras desear que exista el infierno, ¿sí? Para las personas que hacían eso. Sí es verdad, o sea, no sabemos, pero se narran unas cosas terribles, ¿no? Cosas que hacían con pequeñitos, con chicas, arruinaron vidas solamente por satisfacer sus deseos asquerosos de esta bola de desgraciados que creían que porque tenían mucho dinero podían hacer lo que se les pega a su gana, ¿sí? Entonces, a ver, Dios es justo. ¿Acaso no merecen un castigo? Y si esas personas no se arrepintieron, los que hayan muerto, y todos van a morir, pues, pero, a ver, si no se arrepienten, ¿de verdad merecen el cielo? ¿De verdad merecen el cielo? Uno dirá, bueno, pues que los castigue un tiempo y ya después que se vayan al cielo. No, a ver, no, porque volvemos a lo mismo. Pues mejor todos comamos y bebamos que mañana moriremos y nos salvaremos, ¿sí? Porque de todas maneras, pues sí, me van a castigar un ratito y ya después me voy a salvar, ¿no? Entonces, por eso Dios se toma en serio la libertad y por eso existe el infierno. Y Dios es justo y por eso existe el infierno, ¿sí? Ahora, otra pregunta. ¿Qué causa la condenación eterna? Bueno, pues así en términos muy sencillos, el pecado mortal, ¿sí? Recordemos que un pecado es mortal
cuando hay un acto malo que se atenta contra una materia grave y cuando hay plena voluntad y plena advertencia. Es decir, una persona comete un pecado mortal cuando hace algo muy grave y es totalmente pleno y consciente de que está haciendo algo muy grave, ¿sí? Entonces, precisamente Dios se toma en serio nuestra libertad porque Él respeta nuestra libertad. Dios no puede obligar a alguien a amarlo o amar a alguien más. No, el amor debe ser un acto libre. Entonces, por lo mismo también el pecado mortal es un acto plenamente libre, ¿sí? Es decir, el que lo está cometiendo sabe que está poniendo en riesgo su salvación eterna. En el fondo, todo pecado es un acto de soberbia. Siempre hay una soberbia detrás de todo pecado. Siempre hay un amor propio desordenado, ¿sí? Entonces, este pasaje que leímos hoy lo ejemplifica perfectamente, ¿sí? Porque aquí nos está poniendo el ejemplo de una persona que está pues totalmente centrada en sí misma y no le importan los demás. Está cerrada a ayudar a los demás. Y Jesús se identifica con los necesitados. Sí, Jesús se pone en lugar de los necesitados. Por lo tanto, lo que se hace por ellos, en favor de ellos, es como Jesús dice, pues es como si me lo hicieran a mí. Y lo que no haces, lo que eres indiferente a las necesidades de ellos, Jesús lo toma personal también. Es como si no le dieras ese beneficio, esa ayuda a Él mismo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues porque es por un egoísmo, por una indiferencia hacia los demás. Y en el fondo, pues esta es la base de todo pecado. Ahora, hay que tener cuidado con tener una visión reduccionista de este pasaje, ¿sí? Alguna vez yo escuché una frase que decía, basándose en este pasaje, ¿no? Decían, Dios no te va a pedir cuentas de si fuiste a misa, te va a pedir cuentas de si ayudaste a tu hermano. Cuidado con esta idea, es equívoca. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas de todo. Y porque el mismo Jesús dice que todos los mandamientos son importantes, ¿sí? El mandamiento de la caridad, del amor, del respeto al otro, de la ayuda del otro, pero también lo que se le debe a Dios, el culto, la misa, también eso es importante, ¿sí? Todo es importante. Y hay muchas cosas que pueden constituir pecado mortal. Por ejemplo, no ir a misa, ¿sí? Cuando tienes la posibilidad de ir y no vas, pues es pecado mortal. Decía Santo Tomás de Aquino que el que niega un solo precepto los niega a todos, porque todos están conectados de alguna manera, todos forman un todo, un bloque completo, ¿no? Entonces, pues ¿qué causa la condenación eterna? Pues el pecado y la falta de arrepentimiento, ¿no? O el rechazo de la gracia que Dios nos da para arrepentirnos y los medios que Dios pone a nuestra disposición para reconciliarnos con Él. Decía San Agustín que en el fondo todo pecado es un voltear la mirada hacia las criaturas y darle la espalda al Creador. Entonces un pecado mortal, aunque no sea tan escandaloso como estos otros que mencioné, pues eso es causa de la condenación eterna también, porque es darle la espalda al Creador, ¿sí? A la fuente de todo bien y de toda gracia. Y alguno podría preguntarse, oye, pero ¿por qué? Bueno, pues un pecadillo, hombre, un pecadillo ahí no es grave, ¿por qué eso no nos lleva al cielo? Miren, Dios podría llevarnos, digámoslo así, al cielo, aún con todo y nuestros pecados. Pero ¿qué pasaría? Bueno, hay quien especula, unos dirían, pues no verían nada, no disfrutarían del cielo, porque el alma está cerrada, ¿no? Otros dirían, bueno, sufrirían, el pecador sufre, ¿sí? Porque el que peca, de alguna manera ya hizo opción por la oscuridad, y la luz le lastima. Yo no sé si a ustedes les ha pasado estar en esta situación en la que, bueno, a veces te estás dejando arrastrar por ciertas tentaciones, por ciertos males, y que alguien te arroje luz al respecto incomoda, ¿sí? Porque ya a lo mejor en el interior ya estás haciendo una opción por el mal, ¿sí? Entonces, una persona que está en pecado sentiría un dolor, un ardor, un rechazo hacia la luz inmensa que habría en el cielo. Entonces, pues Dios no nos puede llevar. Además hay que conocer lo que es la salvación, que es la divinización del hombre, ¿sí? Por obra de Jesucristo, es cristificarnos de manera plena.
Y si Cristo es Dios, bueno, pues nosotros tenemos que ser limpios y perfectos como Jesús, como Cristo, que es Dios. Entonces, un pecado es una imperfección total en nosotros. Por lo tanto, es incompatible, ¿no? No podemos acceder al cielo con pecado. Incluso por eso es el purgatorio, para purificarnos de todo aquello que nos quedó como consecuencia, como rastro de nuestros pecados. Otros dirán, decía por ejemplo Jean-Paul Sartre, ¿no? Filósofo existencialista, el infierno es en la tierra, o el infierno son los otros. Y no es así, porque más bien al contrario, porque en este mundo, mientras vivamos en esta tierra, las dificultades que nos causan los otros es una condición de posibilidad para forjar la virtud, de hecho, ¿sí? En este mundo podemos convivir con lo peor y ser virtuosos. De hecho, incluso los otros, pues como decía, son una causa, ¿no? Son una condición para poder forjar la virtud. Entonces el infierno no puede ser en esta vida, no son los otros. Aquí en esta vida, aunque convivamos o estemos al lado de las personas más malignas, ¿sí? Eso es una ocasión que Dios aprovecha para darnos la gracia de forjar virtudes, que son virtudes que nos ayudarán a alcanzar la salvación eterna, ¿no? Otro punto, digamos, comparando esta idea de la salvación eterna, condenación eterna, por ejemplo, con el karma. Muchas personas han asumido este tema del karma, ¿no? El karma es como una especie de idea de la retribución, ¿no? De que al que va bien, el que obra bien le va bien, al que obra mal le va mal. Pero implica la reencarnación, porque, bueno, evidentemente a muchos que obran mal les va bien, pero cuando se mueran en la otra vida van a reencarnar en un ser inferior, ¿no? Y el karma y la reencarnación pues tienen problemas de muchas índoles, ¿no? Son problemáticos desde el punto de vista intelectual. Por ejemplo, filosóficamente, la reencarnación es imposible. ¿Por qué? Porque el ser humano no es un fantasmita que pilotea un cuerpo, sino es la unión sustancial de cuerpo y alma, de espíritu y materia, ¿sí? Entonces, tanto el espíritu como la materia son importantes. Y también por razones morales, ¿no? Porque todos vemos, y para nosotros es evidente, que el hombre pues tiende a cometer pecados cuando se le presenta la ocasión. Es el pecado original, es la concupiscencia, ¿no? Entonces, sabemos que el hombre cuando tiene la oportunidad, pues peca. Y entonces, si sabemos que existieran muchas oportunidades, ¿no?, en otras vidas para mejorarnos, pues más bien nos confiaríamos, no mejoraríamos, nos estaríamos bien confiados. Mejor ya me pongo a disfrutar ahorita, ya después en la otra vida mejoro. Pues, ¿no? ¿Saben? Es una razón moral, ¿no? El karma no tiene como mucho sentido. Hay otros que han dicho, el infierno está vacío. Bueno, mira, por lo menos están los demonios, ¿no? Por lo menos sabemos que los demonios están ahí, condenados, ¿sí? Ahora, bueno, es difícil, no sabemos, no lo podemos afirmar con absoluta certeza, pero vemos que hay mal en el mundo y vemos que hay personas que han muerto rechazando a Dios. Ya después, en el punto exacto de la muerte, no sabemos qué ocurrió, pero bueno, pues el infierno es una posibilidad. Entonces, bueno, finalmente decir que hay que tener cuidado de nuestra propia alma, de nuestra propia salvación, ¿sí? Es lo más importante que tenemos que cuidar, la salvación, porque eso es una realidad eterna, ¿sí? La salvación es una realidad eterna. Y hay que cuidarnos, no porque ya tengamos un camino avanzado en la vida de fe, ya amarramos la salvación, ¿eh? No. Dice Jesús en el Evangelio, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, Satanás, que era el ángel más perfecto en cuanto a naturaleza, un ángel, un ser increíblemente elevado, bello, hermoso, pues él cayó hasta lo más bajo, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con no darle rendijitas al mal, con no negociar con el mal, con no pensar que pues yo ya tengo un camino recorrido en el bien, en la virtud, en la gracia. Me puedo dar mis canitas al aire, ¿no? Me puedo echar una canita al aire, puedo empezar a negociar en esto. No, cuidado, porque si le abrimos una pequeña rendija al mal, se apropia de nosotros, se aprovecha, ¿sí? Obviamente Dios nos dará todo lo necesario para rescatarnos, ¿no? Pero al final el que se condena es porque se resistió a la acción de Dios en su corazón. Eso es lo que, digamos, lo más importante de este tema. El que se condena es porque se quiso condenar. De verdad, ¿sí?
Pues bueno, disculpen que hoy fue un podcast, un episodio un poco largo, pero me pareció importante hablar de este tema, basándonos en el Evangelio. Y bueno, es importante, pues estamos en tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de reflexión, de conversión, y bueno, es bueno que sepamos las consecuencias de el no convertirnos, ¿sí? Pues que Dios nos conceda a todos la gracia de arrepentirnos en todo momento, de crecer en amor hacia Él, hacia Cristo crucificado y hacia Cristo glorificado. Les deseo que Dios derrame muchas bendiciones en ustedes en esta Cuaresma. Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría, y gracias por escucharnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros, se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.